El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. 8 de la mañana con 16 minutos. Seguimos profundizando el análisis con respecto a este proyecto de ley de crecimiento económico, como le ha denominado el gobierno. Y para todos aquellos quienes nos estaban dando palo hace un momento en la transmisión de redes sociales, ahora tenemos acá para contrastar la información al legislador Esteban Melo, de la bancada de la Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Régimen Económico y Tributario, que es la sala especializada encargada de tramitar este proyecto de ley económico urgente. El día de ayer el asambleísta Melo publicaba en redes sociales que la ley económico urgente no debió ser aceptada en la Asamblea porque no contiene un informe técnico y porque en conjunto es inconstitucional. Legislador, muy buenos días. ¿Por qué no debía ser recibida este proyecto de ley en el Parlamento? Bueno, muy buenos días, ecuatorianos y ecuatorianas. Un gusto estar aquí en Radio Majestad. Yo he de decir en defensa de la radio. Está mal que lo diga, pero veo que es necesario. Y ustedes siempre contrastan. En ese sentido, la verdad es que este ha sido uno de los espacios donde siempre ha habido la apertura para poder tener las distintas opiniones. Gracias, legislador. ¿Por qué no tenía que ser aceptado? A ver, muy sencillo. Primero, oigan, verán, a nosotros los legisladores nos cierran registro en la Asamblea Nacional a las 5 de la tarde, los días viernes. Curiosamente van y presentan un día viernes a las 11 de la noche. ¿Quién estaba ahí para recibir los documentos? Eso provocó que en la Asamblea Nacional perdamos 5 días para poder tratar la ley. Primero en las formas, pero segundo en el contenido de forma. Vamos a ver, en el contenido de fondo. Vamos a ver. Esto es una ley trole. Para quienes no conozcan lo que es una ley trole, les tengo que decir que está establecido en la ley que un proyecto de ley tiene que tratar una sola materia. Y lo que tenemos es que toca 22 cuerpos normativos, que toca tema tributario, monetario, educación superior, educación incluso. superior. ¿Qué tiene que ver eso con una ley económica urgente? Entonces, esto viola el artículo 136 de la Constitución de la República, donde dice que solo puede tratar una sola materia, entonces tenía que haberle devuelto. Segundo elemento fundamental, sustancial, cualquier ley de tipo económico tiene que tener un informe de impacto económico. Y resulta que para quienes nos pueden ver a través de redes sociales, yo les estoy mostrando lo que es todo el informe técnico. Una sola cara, ni siquiera una 3 hoja, párrafos. una cara. Y donde en un solo párrafo hay algo técnico, donde nos dice que no pueden ellos determinar el impacto económico. Esto, señores, es sumamente grave. Yo escuchaba la entrevista anterior y parece que, al igual que en el informe técnico, lo que se hace es llevar por las impresiones. A ver, en economía... La economía crece a través del gasto público, de la inversión, del consumo y de un saldo positivo en el sector exterior. Cualquier cosa que usted toque en ese sentido, de manera positiva, va a hacerlo crecer. Si usted lo toca en manera negativa, va a hacer decrecer la economía. Pero más inconstitucionalidades. La tan mentada autonomía del Banco Central. Señores, el 303 de la Constitución de la República es clarísimo. ¿Qué dice el 303? Te dice el 303 que es potestad exclusiva de la función ejecutiva el manejo de la política monetaria, crediticia y financiera, y que para ello el Banco Central es un instrumento de esta política. Es decir, les tocaría reformar la Constitución. Hay una comisión de enmiendas ahora mismo. ¿Será que meten ahí? Bueno, pues, o sea, si quieren hacer algo, si quieren lanzar una autonomía del Banco Central, es necesario reformar la Constitución, porque si la función es dependiente, el mecanismo, el instrumento, también lo es. Y es más, es tan dependiente que en el propio proyecto de ley determinan que tiene que ser nombrado por el presidente de la República. Entonces, a ver, vamos a ser bien claros. El Banco Central es dependiente, pero no solo eso. A ver, el Ecuador tiene que manejar sus distintas herramientas, y en esto yo soy muy claro. Mire, si usted quiere nadar, bueno, pues puede utilizar los brazos y las piernas para nadar, ¿verdad? Si no quiere utilizar las piernas para nadar, no se las corta. Y lo que están haciendo en el proyecto de ley, de forma sumamente grave, es quitarle al Estado la capacidad de manejar su política monetaria. Y no, es una completa mentira que digan que como el Ecuador ya no emite dólares, ya no maneja la política monetaria. Eso es falso. Eso es falso, porque el Ecuador puede perfectamente manejar una política monetaria desde el Estado, dependiendo de los niveles de inversión que vaya a manejar. Esta parte del Banco Central que usted cita, entonces, incorporada en el proyecto, podría tener visos de inconstitucionalidad.
Es que no es que sean vicios inconstitucionales, es que es inconstitucional. Mire, yo en las observaciones que presenté al proyecto de ley. ¿Usted votó en contra del proyecto? Yo voté en contra. Yeah. Yo voté en contra. Usted no se abstuvo, usted votó en contra. Yo voté en contra, soy muy claro. Pero además porque soy economista. ¿Sí? Y en esto, mire, yo escuchaba la anterior entrevista. Mire, cualquier ecuatoriano, cualquier economista puede discutir que hay dificultades de tipo fiscal en la economía ecuatoriana. Lo que es totalmente indiscutible, lo que nadie le puede decir lo contrario, es que el talón de Aquiles de la economía ecuatoriana es la balanza de pagos. Cuando me refiero a la balanza de pagos es la diferencia entre los dólares que entran en la economía y los dólares que salen, es decir, la cantidad de dólares que hay en la economía. ¿En este momento están saliendo más dólares de los que están entrando o no? Según los datos que da el Ministerio de Finanzas, hay esa dificultad, porque entre otras cosas nosotros antes hay un desequilibrio de la balanza de pagos. Y de la balanza comercial. Entonces, hay más importaciones que exportaciones. Esto nos genera dificultades. Recuerden la mal llamada ley de reactivación económica, que nosotros llamamos ley del reparto, donde impulsaron las importaciones y esto hace que salgan dólares de la economía. Pero, a ver, aquí lo central, el problema que hay en este proyecto de ley es el ámbito monetario. ¿Por qué? Porque lo que están haciendo es básicamente que los bancos puedan sacar cuando quieran los dólares de la economía ecuatoriana. Y lo digo así de sencillo, con un concepto que es técnico, que es el coeficiente de liquidez ecuatoriano. Sepan ustedes que en este momento la banca ecuatoriana está obligada a tener el 60% de los dólares que tienen depositados aquí en el Ecuador. Y eso permite que haya comercio, que pueda haber préstamos, que pueda haber inversiones. Uno de los problemas que tiene la economía ecuatoriana es que hay un alto tipo de interés en la economía, ¿sí? Y esto hace que haya una baja inversión. Es muy sencillo porque pues la gente necesita poder tener rentabilidad. Si usted monta un negocio que le produce un 10% de rentabilidad, pero el tipo de interés es del 16%, no se va a endeudar. No va a poderse endeudar. ¿Por qué? Porque va a tener un 6% de pérdida. Entonces, si lo que hacen es que la banca pueda sacar los dólares de la economía, los dólares en la economía van a ser más caros, por lo tanto el tipo de interés va a ser más alto y va a haber menos circulante. Es importantísimo mantener dólares en la economía ecuatoriana para que la economía pueda crecer. Para sostener además la dolarización. Por supuesto. Entonces, si tú haces este tipo de medidas, como está en el proyecto de ley, muy sencillo, pues, o sea, podría llegarse el caso de que pueda quebrar la dolarización. Y eso nos pone en serias dificultades absolutamente a todos. Imagínense que no haya dólares en la economía. Para que el Ecuador pueda crecer necesariamente en dolarización, tiene que tener dólares en la economía. Si se elimina esto, que es el coeficiente de depósitos de liquidez, tendríamos serias dificultades. Ahora, ¿implica o no un golpe al bolsillo de los ecuatorianos esta reforma tributaria legislador cuando, por ejemplo, se incluyen revisiones a algunos tributos, por ejemplo, planes de celulares, cuando se incorporan además impuestos a plataformas de internet, Netflix, por ejemplo, o plataformas de movilidad? ¿Va a impactar eso en el bolsillo de la gente y en qué medida? Por supuesto, porque de la nada sale. A ver, vamos a ver. Lo que quiere el gobierno nacional es recaudar 700 millones y esos 700 millones tienen que salir de algún lado. ¿De dónde salen? De la ciudadanía, de la gente. Yo hago una reflexión con respecto a los tributos que tienes aquí. A ver, directamente le cargan al consumidor final, es decir, a cada una de las personas. En el ámbito de las empresas, por ejemplo, en el ámbito de las empresas de telefonía celular, ¿a quiénes le están cargando? Le dicen, mire, es que nosotros le hemos bajado 5% a los aparatos para que resulten más baratos. No, eso no se termina reflejando en la ciudadanía. Eso se reflejará en las grandes empresas importadoras de celulares, porque finalmente veremos cuánto le rebajan a usted el teléfono celular. Lo que sí es seguro es que su plan de pago le van a incrementar un 16%. Lo que sí es seguro, por ejemplo, que usted que veía Netflix, que veía distintas plataformas, se le va a incrementar el precio, pero le quitan, parece que con dedicatoria a ciertos sectores de impuestos. Yo me pregunto, a ver, ¿por qué le quitan el IVA, le ponen al 0% al papel periódico? ¿Quién utiliza papel periódico? Los grandes medios de comunicación. Es así. ¿Cuánto le afecta eso a la economía ecuatoriana? ¿O en qué le beneficia a la gente? ¿En qué le beneficia? ¿Sabe cuál fue la explicación que me dieron? Dije, ¿por qué ustedes hacen esto? Dicen, porque el papel bond no tiene el impuesto.
Dije, oigan, pero es distinto el uso, pues el papel bond, la hojita en blanco que todos utilizamos, bueno, pues es para estudiar, hacer trabajos, cosas por el estilo. El papel periódico no tiene ese sentido. Y aquí hay otro factor. A ver, vamos a ver. Si incrementan los precios, lo que hacen es que caiga el consumo, lo cual es perjudicial para la economía ecuatoriana. Miren, en el proyecto de ley dividen la política monetaria y lo que hacen es darles, por un lado, al Banco Central la autonomía y crean una junta monetaria, la cual va a ser la encargada de coger y establecer el tipo de interés en la economía. ¿Por qué hacen esto? ¿Por qué lo hacen? Sin que intervenga el Ejecutivo, además, ¿no? Porque le están dando, tengo entendido, unas competencias y unas atribuciones que están alejadas de la función ejecutiva. O sea, la Junta Monetaria va a poder tomar decisiones sin consultar al gobierno. ¿Y quiénes son estos señores? ¿Quién los va a elegir? A ver, lo que dicen es, el presidente los nombra, pero tienen que ser del sector privado. A ver, porque no tienen que tener intereses. Eso es falso. Todas las personas tienen algún tipo de interés, que puede ser legítimo o no, pero absolutamente todas. Y no tienen que pertenecer a partidos políticos, tienen que ser apolíticos. Todas las personas, señores, tienen algún tipo de opinión política. Entonces, primero conculca los derechos políticos de las personas. Segundo, lo que hace es ponerlo al sector privado, ¿ya? Mucho más fuerte que al Estado. Lo que hacen es simplemente que la política monetaria responda a intereses privados y no a intereses públicos. ¿No tiene lógica darle las herramientas para potenciar el sector privado como motor de la economía por encima del Estado, cuyo papel debería ser el del regulador o controlador? Pero el Estado lo que tiene que hacer es trabajar para todos y no hacer que el sector privado sea mucho más fuerte que el Estado. El Estado lo que tiene que hacer es impulsar al sector privado. A ver, y veamos alternativas. ¿Cómo lo podría hacer? Bajemos el tipo de interés. Bajemos el tipo de interés y que fluyan los dólares en la economía a la inversión. ¿Cómo se baja el interés? No se puede bajar por decreto. ¿Cómo lo bajamos? Bueno, pues mire, usted lo que tiene es que dicen, la típica historia es que hay altos costos operacionales. Estamos seguros. Mire, la banca en el mundo desarrollado a lo que se dedica es a la inversión, ¿ya? A un desarrollo de mercado de valores y a la inversión en distintas empresas, y de esa forma se genera empleo. Así usted impulsa el comercio, impulsa la inversión y hace que la gente pueda consumir. Aquí en el Ecuador no pasa eso. Desgraciadamente tenemos una banca rentista y lo podemos ver claramente cuando usted va a sacar plata de su cajero y le están cobrando plata, ¿sí? Porque lo que tiene ahí es, finalmente, es que eso no genera absolutamente nada, sino beneficio exclusivo para la banca. En lo político, los altos costes de transacción o de operaciones que tenemos nosotros en el Ecuador por los servicios financieros te determina que es una banca que tiene un carácter rentista. Ahora, legislador, ustedes son la bancada de oposición, han decidido votar en contra en la comisión, pero hay otra bancada como el Partido Social Cristiano que ha sido o ha jugado un papel medio ambiguo durante estos 2 años y medio, ¿no? Ha sido parte y no se ha mostrado como tal parte del acuerdo con el gobierno y ha sido una bancada que, digamos, de alguna manera ha cogobernado. En estos días decidieron abstenerse de la votación en la aprobación del informe para primer debate. Le pido una percepción y un comentario estrictamente político. ¿Qué es lo que va a pasar en el Pleno? ¿La Asamblea tendrá los votos para rechazar o para aprobar este proyecto de ley? ¿Y qué rol va a jugar sobre todo la bancada social cristiana? Bueno, desgraciadamente durante todo este gobierno hemos vivido en incertidumbre. Difícilmente vamos a poder leer claramente lo que va a pasar en el Pleno. Lo que sí creo es que los legisladores debemos tener conciencia, y la conciencia es el peligro para la política monetaria, para la dolarización, para todos los ecuatorianos de este proyecto de ley. Que los socialcristianos han hablado más del ámbito fiscal. Yo creo que deberían oponerse si esa es su posición. Espero que se opongan. Nosotros desde la bancada de la Revolución Ciudadana hemos ido a una oposición constructiva. En las observaciones que hemos enviado, por ejemplo, nosotros hemos modificado lo que hace referencia a becarios y a personas que tenían crédito educativo para que tengan una situación mucho más flexible. También con los temas del SRI en las notificaciones. De hecho, una de las cuestiones que nosotros planteamos a la propia comisión fue: quiten todo lo monetario y hablemos del tema fiscal, que eso puede ser económico urgente, ¿sí? Para poder construir algo, porque podemos discutir del ámbito fiscal. El ámbito monetario, como les dije, lo que es la balanza de pagos, los dólares de la economía, tenemos que protegerlo lo máximo posible.
¿Qué creo? Creo que la votación de la Revolución Ciudadana está más que clara. Si nosotros vamos a votar en contra de este proyecto de ley que perjudica a los ecuatorianos, perjudica el bolsillo de los ecuatorianos, creo que los social cristianos también votarán en contra. De hecho, nosotros hemos presentado un informe de minoría, ellos también van a presentar un informe de minoría, y finalmente pues el resto de bloques tienen que responder a su conciencia. Yo creo que en el caso de Alianza País van a votar divididos, porque es tan grave lo que se está tratando en el proyecto de ley económico urgente que esto llama a la conciencia de cada legislador. Y se van a jugar su capital político en sus provincias también, muchos de esos querrán ser candidatos nuevamente en 2021, ¿no? Por supuesto, ¿no? Y nadie querrá ser responsable de una posible crisis. Porque, a ver, yo escuchaba la anterior entrevista y decían, no, es que hay que bajar el gasto público. Primero, el gasto público en el Ecuador no es elevado. Eso de entrada. Segundo, hablaba de es que se tiene que realizar eficiencia en el sector público. Ya lanzamos una ley con eso, pues era la ley de eficiencia de trámites. Simplemente el gobierno nacional lo que tiene que hacer es coger y ponerla. ¿Usted no cree que es excesivo el gasto público en el Ecuador? No, cuando usted compara con otros países, no lo es. Porque además aquí tenemos que separar el gasto permanente del ingreso con el ingreso permanente, que esa tiene que ser una regla fiscal expedita y clara para todos los gobiernos. Para no lo está haciendo, pero por otro lado lo que usted tiene, que el 80% de los empleados públicos son médicos, son policías, sí, son maestros, es decir, quienes nos dan salud, seguridad, educación. Y cuando usted va a las entidades públicas, en varias más bien ya lo que hace falta es personal, pues. Y cuando vemos quienes han sido separados por el gobierno nacional, son médicos, son maestros, y hay un déficit de policías a nivel nacional. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ya? Yo en las comparecencias del ministro Martínez le pregunté, mire, dígame usted cuál es el nivel de endeudamiento y en qué se ha implementado esa deuda. Esas preguntas no fueron... ¿No le contestó el ministro? No me contestó cuando estuvo en la Asamblea Nacional. Yo espero que luego me envíe los datos porque dijo que me lo había enviado. Mañana será el primer debate del proyecto de reforma económica a las 9:35. Ha sido convocado el Pleno de la Asamblea Nacional. De allí se abre un espacio de 4 días, luego del cual la Comisión de Régimen Económico deberá volver a reunirse, sistematizar las observaciones que mañana serán presentadas en el curso del primer debate y de allí la construcción del informe para segundo y definitivo debate, tomando en cuenta además que el plazo constitucional vencerá el próximo 17 de noviembre. Gracias a la asambleísta. Muy amable. Bueno, muchísimas gracias y un fuerte abrazo a todos. Esteban Melo, asambleísta de Revolución Ciudadana, integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional. 8:32, no hay tiempo para más.